Aquí comienza Motívate a tener una vida saludable. Karin Yanine, deportista, llega para darte los mejores consejos y a motivarte a llevar una vida más sana, entretenida y feliz. Karin, junto a destacados invitados, te entregarán los tips indicados para un mejor bienestar. No sé si te pasa a ti. Pierdes orina cuando toses, cuando te ríes, cuando saltas, cuando haces algún esfuerzo y piensas que eso es normal porque tuviste guagua, piensas que esto es normal porque no tuviste guagua pero ya estás más grande, tienes más de 40, más de 50, más de 60, porque le pasó a tu mamá, porque nunca te dijeron bien. Bueno, hoy día vamos a hablar justamente del piso pélvico o suelo pélvico, como le dicen en España, que es un temazo del que no sé por qué se habla muy poco. Y otra cosa que vamos a dilucidar es que este no es un tema solo femenino. A los hombres también les pasa que el suelo pélvico se cae. Es como una red, yo no soy especialista, pero que contiene nuestros órganos, nuestra vejiga, en las mujeres el útero y también parte del intestino. Estoy con una especialista. Soy Karin Yanine y aquí comienza otro capítulo de Motívate. Motívate a tener una vida más saludable a través de Agricultura TV y Radio Agricultura. Ella es Romina Cortines, kinesióloga especialista en el piso pélvico. ¿Cómo estás? Muy bien, Janine, muchas gracias por la invitación y por el espacio que se da acá también para la educación de las personas que les interesa el tema. Claro, porque yo estuve investigando en mi propio caso y escuchando amigas, qué sé yo, no es como normal que se te salga el pipí porque uno tose, o porque uno se ríe, o porque trotas, en el caso de todos los que corremos harto por la vida. Cuéntanos desde el principio exactamente dónde está el piso pélvico y por qué deja de tener su fuerza, por qué empieza a pasar esto. Mira, el piso pélvico como tal es una estructura, o en realidad son varias estructuras, no es solamente una, y como bien dices, piso es la base de nuestra pelvis. Es un conjunto de músculos, de ligamentos, de tendones que le dan soporte, como bien decías tú, a la vejiga, al útero, al recto, y por lo tanto también lo ayudan a mantenerse funcional. ¿Qué pasa cuando empieza a fallar? Estas mismas estructuras, que es la vejiga, el recto y el útero, la próstata en los hombres también, empieza a generar cierta sintomatología que no es tan hablada, quizás da un poquito de vergüenza, es un poco de tabú, entonces eso se empieza como a permanece en el tiempo y no se consulta, no se toma tratamiento y ahí va quedando y va aumentando con el tiempo, en definitiva. No, y también involucra todo lo que es la difusión sexual. También. Claro, porque tendemos, no sé por qué, a decir que todo esto es normal. ¿Ah? Exactamente. Y esa es una de las problemáticas principales de por qué pasa tanto tiempo y uno no consulta. Porque ¿y cuándo uno debería consultar? ¿Qué síntomas o qué aviso? ¿Cómo sé yo? Mira, lo que más se conoce en temas de sintomatología es la incontinencia urinaria. Cuando se me escapa el pipí. Exactamente. Se puede escapar de manera imperceptible, como puede ser un esfuerzo, haciendo deporte, tosiendo, pero es importante mencionar que cualquier escape de orina se considera como incontinencia urinaria. A veces me pasa con algunas usuarias que dicen, solamente una vez me pasó. Eso ya es incontinencia. Entonces, eso ya debería ser una señal de que tengo que consultar, de que tengo que evaluarme para ver qué es lo que está pasando. Y ahora, espérate, ya, se me escapa el pipí una vez y tengo que consultar. Y ahí que esto me pasó por vieja, me pasó porque se me debilitó la zona. ¿Y por qué se debilita? ¿Hay alguna edad? ¿Le pasa mal a las mujeres que fuimos mamás? Los factores de riesgo son varios. Los que se conocen y por lo cual también se normaliza el tema es ser mujer, por una parte, la edad también, el embarazo, el parto. Eso es lo que más se conoce, pero también el estreñimiento, pasar mucho tiempo en el baño sentada pujando, el ejercicio de impacto, pero no es que eso lo provoque, sino que es cuando uno no integra el entrenamiento de piso pélvico a su propio entrenamiento, ¿ya? Algunos factores de riesgo también externos son la obesidad,
el tener malos hábitos defecatorios o malos hábitos para ir a hacer pipí, todas esas cosas que eso no es tan común que uno lo maneje y que lo relacione al piso pélvico. ¿Cuáles serían los malos hábitos de ir al baño? Como porque, claro, malos hábitos de sedentarismo, de alimentación, de falta de sueño, uno los puede manejar, pero ¿cómo manejáis cuántas veces ir al baño? ¿A qué te refieres con eso? Mira, desde el punto de vista de geniturinario, por ejemplo, ir a hacer pipí, cuando uno va al baño por si acaso, ya le está dando una señal a la vejiga de que no necesariamente tiene que llenarse por completo para tener ganas. ¿Eso es malo? No digamos que malo, pero no es lo mejor. Porque muchas mujeres hacemos eso, antes de subirnos al auto porque vamos a trasladarnos mucho rato, antes de una carrera, en las carreras pasamos al baño justo antes que den la partida, más o menos 3, 2, ya estamos en el baño. Ya, eso es un contexto diferente, pero por ejemplo, lo que a uno se le enseña cuando es chica es como anda al baño antes de salir, por si acaso. Claro. Entonces, eso es una señal en el fondo de que tenemos que hacer a pesar de que no esté llena la vejiga. Entonces habría que esperar que esté llena. Habría que tener la sensación y cuando tenga la sensación, ir. Ya, porque hay 3 pasos. Uno, que podemos esperar a que no se llene. Claro. Después esperar, creer que está llena. Y otra es cuando ya está casi repleta y ya no te aguantas. Exacto. Entonces, cuando tienes ganas, tienes que ir. Si tienes que aguantar un poco porque a lo mejor no estás cerca de un baño, tienes que tener la capacidad de hacerlo. Si no estamos teniendo la capacidad de hacerlo, también quizás deberíamos consultar. El hecho de tener que estar siempre pendiente de un baño, de dónde está, para poder salir y hacer tus actividades recreativas o salir con amigas y siempre estar preocupada, ¿habrá un baño cerca? Eso ya también podría ser una señal de que... Eso es muy de las mujeres. De que podrías estar teniendo una vejiga como hiperactiva, que está haciendo más veces en el día que lo que debería. Entonces ahí hay que hacer un reentrenamiento de vejiga. ¿Y cómo se hace eso? Modificando los hábitos. Eso también se puede diciéndole hacer. a la cabeza, no, todavía no, todavía te puedes aguantar, una cosa así. Exactamente, sí. Suena como quizá un poquito de divertido, pero... Sí, claro. Pero así como se entrena la vejiga cuando uno es pequeño, que uno trata como de contenerla, en el fondo, con el pasar del tiempo, uno tiene como esos hábitos de aguantarse mucho o de hacer por si acaso, y eso va entrenando tu vejiga. ¿Y aquí por qué entra todo lo que es la disfunción sexual también? Mira, hay diferentes condiciones de piso pélvico, considerando que es una musculatura. Como cualquier musculatura, tiene capacidades funcionales, que puede ser flexibilidad, la capacidad de contraerse, la capacidad de relajarse. Si yo tengo una musculatura que está muy tensa, ya sea porque tengo estrés, que también puede ser un factor, o porque he vivido siempre en tensión en esa parte, cuando voy a tener una relación sexual puede ser que tenga dolor a la penetración. O puede ser que tenga dolor durante... Espérate, si me pasa eso es porque mi suelo pélvico está apretado. Puede ser un factor. ¿Está fortalecido? Está muy tenso. Yeah. Es que fortalecido igual suena como que está bien, está power, pero si a mí me está generando dolor, eso más que contraerlo, yo tengo que trabajar la relajación, trabajar la flexibilidad del tejido. Entonces, claro, tengo como ciertas molestias en el acto sexual como tal. ¿Y qué relación tiene directa o cercana, prima hermana, lejana, con la menopausia, con la baja de los estrógenos, la testosterona? Sí, la menopausia es un momento en la vida de las mujeres que tiene muchos cambios y es necesario abordarlo de una manera multidisciplinaria. Si se puede hacer con tratamiento de piso pélvico, mucho mejor. Porque, claro, como que viene todo junto. Como bien dices tú, hay pérdida de colágeno, hay pérdida de tensión de los tejidos tienden a ceder también, entonces puede ser que además de todos los factores anteriores, como que hayas tenido estreñimiento, que hayas tenido partos, que hayas tenido embarazos, además de esta pérdida de colágeno y todo lo que conlleva el proceso, puedas tener más molestias después de ese periodo. Entonces, consultar o prevenir o mantener nuestro suelo pélvico saludable te mejora considerablemente los síntomas que eso te puede generar. Conversando con la kinesióloga especialista en esto del
piso pélvico tanto para hombres como para mujeres, aunque hoy día estamos hablando más en el caso de las mujeres. Romina Cortines, tú dices de prevenir, de fortalecer. En yoga yo enseño y los maestros lo que es el Mula Bandha, que vendría a ser como un ejercicio de Kegel, pero tengo entendido que eso no sé si sirve o peor es nada, porque ahora están hablando de fortalecer el core, pero que hay algunos abdominales que mejor no los hagamos. Sí, el Kegel es bien conocido y como bien dices tú, peor en nada, pero como hay... ¿Pero qué pasó? Porque yo siempre escuché con Kegel basta, que el ejercicio era bien como básico, lo que me enseñaron a mí, que era como cuando uno va al baño, parar el pipí, apretar esa zona, soltarlo, apretarlo, soltarlo, que de hecho yo muchas veces se lo enseñé a mis alumnas para que lo hicieran, no sé, cuando estaban en un taco, en el semáforo en rojo, sean pilotos, copilotos, qué sé yo, que es apretar y soltar. ¿Eso sirve? Inicialmente podría servir como para hacerte consciente de que efectivamente tú puedes hacerlo de manera voluntaria, de localizar el piso pélvico como musculatura. Pero se queda un poquito corto cuando hablamos como de estas condiciones que son de mucha tensión o de pérdida de la resistencia del tejido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un piso pélvico muy contraído y si yo contraigo más, me puede generar hasta dolor pélvico crónico o dolor a la relación sexual. Puede ser también que necesite entrenar la resistencia y eso no se logra solamente con contraer y relajar. Como bien te digo, es bueno inicialmente, pero tiene que ser guiado, porque también hay veces que uno está así como ya, voy a contraer y relajar y estoy así como apretando todo y no necesariamente estoy entrenando esa zona. Entonces, por eso se recomienda que sea algo guiado y que inicialmente sí puedas hacerlo como para ser consciente de que se puede contraer de manera voluntaria, pero que en un futuro haya una progresión, quizás aumentar las repeticiones, aumentar el peso y ahí quizás poner algunas pesitas vaginales que pueden aumentar también la resistencia. Pero eso me hiciste acordar de en el Oriente, sí. Tanto libro que uno ha leído, las pelotitas, las mujeres como fortalecían esa zona, especialmente para la relación sexual. Sí, desde mucho tiempo se conocen estas bolitas como chinas, pero de igual manera tiene que ser guiado, porque yo no se vaya a volver loca, oiga, no le quite las canicas al hijo, no haga ninguna tontera, mire que en una de esas se pierde y quién sabe para dónde se va. Claro, eso también tiene que ser supervisado, porque las kinesiólogas en general del área sabemos como de la progresión en base a la evaluación que hacemos. La base de cómo está tu funcionalidad y tu tejido, luego de eso se prescribe como un tipo de ejercicio, igual que un personal trainer, pero de esa zona. Vamos a seguir conversando acerca de este gran tema, el suelo pélvico, el piso pélvico, tanto en hombres como mujeres, y en el caso de las mujeres quiero seguir conversando con Romina para que nos diga entonces ya, el Kegel peor es nada, pero entonces, ¿qué realmente hay que hacer para no llegar o tal vez haya que llegar, como seguramente usted ha escuchado, tiene alguna amiga, alguna prima, alguna tía que le pusieron como unas mallitas? Yo no quiero llegar a las mallitas ni tampoco quiero llegar a los pañales aún. Ya regresamos con más Motívate a tener una vida más saludable. Oye, Agricultura, estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yanine. Seguimos conversando aquí en el Motívate a tener una vida más saludable. Soy Karin Yanine. Aproveche de poner el dedito para arriba si me está viendo en YouTube. Pinche la campanita porque así le van a avisar cada vez que tengamos un nuevo capítulo y nos ayudas a llevar mensaje a mensaje. Hoy día hablando de piso pélvico, ojo que a los hombres también les pasa, no es solo mujeres, porque a las mujeres nos pasa todo, que la menopausia, que el pelo, que las canas, que la grasa abdominal, etcétera. Kinesióloga especialista justamente en piso pélvico, Romina Cortines.
hoy día conversando con nosotros aquí en el Motívate. Estábamos hablando ya que el Kegel era peor en nada, ¿no es cierto? Y que había que hacerlo por conciencia. Entonces, ¿qué habría que hacer? Porque yo en alguna parte del primer bloque también dije, porque estuve averiguando, que el core, los ejercicios abdominales, son fantásticos también, pero no el típico crunchy. Exactamente. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? La mejor musculatura, en este caso, para complementar la función del suelo pélvico son los abdominales, pero profundos. Cuando uno hace un crunch, lo que está trabajando es la musculatura superficial, o lo que se marca que es el six-pack, por decirlo de alguna manera. Pero trabaja en conjunto con musculatura más profunda. En este caso tenemos un complejo que se llama abdomino lumbopélvico, y se define como este grupo de músculos que gestionan las presiones intraabdominales. Entonces, cada vez que yo voy a hacer una fuerza, cuando toso, cuando me río, cuando hablo fuerte, cuando voy a hacer algún ejercicio de fuerza, cargar peso, yo tengo que tener cierta capacidad para complementar toda esta funcionalidad, y así de esa manera voy a contener la presión y no se va a escapar para ningún lado de manera excesiva. Por ejemplo, toso, y si va a ir la presión hacia abajo, tratar de contraer, ¿ya? Pero de manera automatizada. Y eso se logra con el entrenamiento. Seguro, porque nadie va a decir, voy a toser, espérate, primero tengo que apretar, me voy a reír, primero tengo que apretar. Sí, pero créeme que con el entrenamiento se logra. Sí, te creo. Ahora, ya, entonces, pero ¿me sirve de hacer algún tipo, no sé, de plancha? Inicialmente hay que trabajar en la respiración. La respiración es súper importante para cualquier tipo de aumento de presión intraabdominal. Entonces, nosotros tendemos a respirar muy superficial. Y lo que se hace como en sesiones iniciales de suelo pélvico es como trabajar en la conciencia de la respiración, donde yo tomo aire profundo, que es parecido a los hipopresivos. Una respiración completa, yógica, como decimos nosotros. Sí. Donde hay que respirar no solamente clavicular, sino que intercostal y abdominal. Exactamente. Expandiendo el diafragma. Hay un ejercicio que es bien sencillo, que lo hemos hecho acá, que tú te pones de espalda, bien relajada, una mano en el pecho y una mano en el abdomen, y la mano que va en el pecho no debiera moverse, pero sí la otra. Exactamente. Sube con la inhalación, baja con la exhalación. La tendencia es como hacerlo al revés, lo que normalmente nosotros hacemos. Inflamos pecho y esto como que entra. Lo apretamos. Y es todo lo contrario. No, además que usamos una capacidad aérea muy cortita, de los 3.000 cc estamos usando como 1.500, por eso de repente yo doy este ejemplo, una amiga o tía que dice, mira, como te iba contando, espérame. Y con poquito aire queremos decir muchas cosas, así que a respirar bien. Ahora, tú decías que esto hay que trabajarlo con especialistas. Exacto. ¿Qué haces? Yo llego a tu consulta y ¿qué me vas a enseñar ejercicios como los que estamos hablando? Claro, inicialmente se hace una evaluación, y esa evaluación... ¿Y cómo haces la evaluación? Esa evaluación principalmente es como recabar toda la historia clínica de la persona, porque tenemos que hablar de función defecatoria, de función de cómo hace pipí. Ahí, perdona, sexual. pero ahí es cuando hablas, ¿es solo de las personas que tienen problemas para ir al baño? Igual ¿Qué pasa con las personas que van mucho al baño? Se habla en conjunto. Porque, es un todo. Exacto, porque lo que se busca en el fondo en la evaluación clínica es dar con pequeñas señales que a lo mejor son imperceptibles para la persona, pero muy importante para definir el tratamiento. Entonces, en base a eso, pasamos por todas las funciones: función sexual, función defecatoria, función geniturinaria, que tiene que ver con ir a hacer pipí o alguna otra cosa que esté pasando ahí, dolor pélvico, y luego de eso viene la parte de la educación, porque dicen, ¿por qué me están preguntando estas cosas si no tienen nada que ver? Entonces, en base nuevo a esa información, después pasamos a la evaluación como tal. Esa evaluación es propia de los músculos del piso pélvico, y se hace intracavitario, o sea, dentro de la cavidad vaginal, para ver la contracción, para ver la relajación, el tono que tiene la musculatura en reposo y algunas otras funciones que se van viendo ahí. ¿Y cuáles serían los tratamientos? Ejercicio específicos. También trabajamos con biofeedback, que es
un estímulo visual, sensitivo o auditivo que le muestre a la persona cuándo está contrayendo, cuánto está relajando, de qué forma lo está haciendo. Y de esa manera empezamos a hacer consciente a la usuaria de que sí se puede trabajar de manera voluntaria y localizada. Ya que pasa que nosotros como guía vamos corrigiendo cosas. A veces, como te decía, hay una contracción de piso que es como aprieto todo y no es esa la idea. Es como tratar de localizar lo más zona específico posible y ahí lo vamos puliendo y se va mejorando la funcionalidad en general. Yo hablaba porque he escuchado de esta como una mallita y que esto ya es una operación. Claro. Se sigue haciendo, hay alternativas, vamos para allá o sí. Porque tengo entendido que el suelo pélvico igual se está debilitando. Exacto. Hombres y mujeres vamos claro, abajo. como todos los tejidos a lo largo de los años, tiene que ver como con el envejecimiento natural. Pero no ¿cierto? queremos, pues. Entonces tú tenés que decirnos qué es lo que hay que hacer ya. Se puede prevenir, obviamente ese es el mejor escenario, pero cuando ya se instauran síntomas se puede mejorar, se puede como revertir un poco o enlentecer esta sintomatología. Lo que dices tú de la mallita, claro, hay un punto, hasta cierto punto que nosotros podemos llegar. Y yo ni siquiera sé si todavía lo hacen, porque la medicina y la ciencia avanza tan rápido sí, que a lo mejor lo que yo estoy diciendo es de la época de mi mamá. No, todavía hacen intervenciones por incontinencia urinaria o por prolapso de órganos pélvicos, que es cuando sale un órgano por la cavidad. ¿Y esa operación sirve para siempre o hay que volver a hacerla? La mayoría de los casos hay que volver a hacerla por lo que dices tú, pues esto sigue como avanzando, pero la kinesiología de piso pélvico finalmente es una alternativa conservadora. Para quien no quiere llegar a eso o para quien quiere retrasarlo lo más posible, siempre se puede mejorar la calidad de vida en ese sentido, si no quiero operarme. Así que las invito a evaluarse en el fondo, porque poco se habla, menos se evalúa, o sea, menos se consulta. Entre mujeres ya como que nos da un poquito de nervio, no van al médico por eso, a no ser que las mande un ginecólogo, un urólogo, entonces es importante preguntar. Yo creo que cada día se está hablando más de todo, Claro porque sí. a mi edad, no sé, mis amigas cuando éramos, no sé, pues, lo que podría ser millennial hoy día, no hablábamos de un montón de cosas. Pero a mí me da risa, y esto lo converso en grupos de mujeres, especialmente en mis charlas y todo, porque las mujeres entre nosotras nos contamos N cosas, que a veces no las contamos ni siquiera en voz alta nosotras. Pero ya hablar de menopausia, menos mal, que fue bastante rápido, ya no es tabú, todo el mundo habla de menopausia, ¿no es cierto? La andropausia, los hombres también, porque los hombres sí que les cuesta consultar, pero también están en este tema y otros muy importantes, como tú dices bien, como que le da vergüenza a una mujer decir o admitir que se le puede escapar el pipí. Y no tiene nada de malo. Y tampoco, como decía yo, no nos pasemos al tiro a, no sé, por la toallita o el pañal, o digamos, sabéis que hasta aquí llegué, sabéis que no corro más. Ya, sabéis que no voy a hacer más pesa porque se me sale el pipí. No puede ser, porque también esto influye en la calidad de vida. No puedo no reírme, no toser, no tener relaciones sexuales, o sea, ¿cómo? Muerta en vida. Exactamente. Y por eso mismo es que las invito a consultar, a evaluarse, porque se aprende harto en la sesión. Es algo que se habla tan poco que con una sesión de evaluación salen así como se les abre la mente. No, esto hay que trabajarlo, esto hay que mejorarlo, precisamente por lo que dices tú, el tema de la calidad de vida. No puedo no reírme, dejar de hacer deporte. En el fondo lo que yo tengo que hacer es integrar todo eso, o sea, integrar el entrenamiento, la rehabilitación de mi piso pélvico a todo eso que me gusta hacer para seguir haciéndolo. No tiene sentido dejar de hacer cosas. Pregunta del millón. ¿Mito o verdad? Si aplico alguna hormona en la zona, como testosterona, ¿me sirve? ¿No me sirve? Hay estudios que dicen que mejora y sí, he tenido algunos... Porque, por ejemplo, todo lo que son los óvulos vaginales que te recomiendan en la menopausia, ¿sirven? Sí, pero cada cosa tiene como su función en el fondo. Como te decía, es algo multidisciplinario. Si a mí me derivan a una usuaria que viene con menopausia es porque el médico está tratando como toda la parte hormonal, que sí, muy bien, y yo voy a tratar la parte funcional desde un tejido que es como del área de kinesiología, que es el músculo. Pero también puede ver, no sé, le genera
inflamación intestinal, entonces vamos a evaluar también esa área o se va a derivar esa área. Entonces es una visión completa de la persona que está pasando por ese tipo de síntomas. De ahí entonces la importancia, si tiene síntomas, aunque sean pequeñitos, a consultar ya. Si no tiene síntomas, no esperes. Lo mismo que hablamos aquí tanto de la sarcopenia. La sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, va a venir o sí, y de hecho los estudios hablan después de los 30 años y que cada década empieza un porcentaje mayor. Pero no espere tener sarcopenia, porque después pelearle a la sarcopenia, o sea, es muchísimo más difícil con entrenamientos de fuerza, con proteína. Aquí los hábitos alimenticios no tienen nada que ver, ¿o sí? Siempre tienen que ver. ver. Sobrepeso yo supongo que sí, pero... Sí, es importante por lo que dices tú relacionado como a la proteína, a la pérdida de masa muscular. Eso es algo inevitable. Lo que uno tiene que hacer es como tomar acción y hacer lo que corresponde para que eso se retrase lo más posible y nos afecte mínimamente. Oye, se me acaba de ocurrir una pregunta, pero yo digo que no hay preguntas tontas, uno nunca sabe. Cuéntame. Entre más relaciones sexuales tenga, ¿más fortalezco la zona? Ojalá fuera así. No sé qué teniste, pero estoy muerta la risa, así que... Pero, ¿sí o no? Sería maravilloso que fuera así, pero... No, que fuera así, ¿qué? ¿Que todos tuvieran muertas relaciones? ¿O que se fortaleciera teniendo no relaciones. se fortalece porque hay una parte en el orgasmo que uno contrae. Sí, pero cuando el tejido está funcional al 100%. Entonces, cuando hay condiciones. No, porque si no ahí... tenéis relaciones ni nada, pucha, yo creo que más floppy se pone la cosa, ¿no? Sí, hay factores de riesgo que pueden afectar esa zona, pero... Haga el amor, no manche, más haga el amor y más se cuide, mejor. Kinesióloga especialista en piso pélvico, Romina Cortines, que nos acompañó en el capítulo de hoy aquí en el Motívate a través de Radio Agricultura y Agricultura TV. Te pasaste 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, Karim. Y usted no se pierda el próximo capítulo y quédese siempre con nosotros. Siempre hay un tema interesante que, si no va directamente relacionado contigo, con alguien que tú conoces. Soy Karin Yanine. Hasta la próxima. Chao. En Agricultura fue Motívate a tener una vida saludable con Karin Yanine. Producción Catalina Cisternas.